Episodio número 20. Vamos a contar mentiras. Or, is it ever right to lie? Hola estudiante, recuerda que puedes usar la transcripción gratuita y la traducción de este episodio y también las flashcards de vocabulario en la página web www.spanishlanguagecoach.com. ¿Quieres empezar tú el episodio? No. Ok. Inglés. ¿Prometes decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad en este episodio? Pues eso depende, ¿no? Es muy difícil decir al principio de una conversación que vayas a decir la verdad. Pero, ¿por qué estás interesado esta noche en hablar de la verdad, César? Bueno, pues porque ayer decidimos que hoy íbamos a hablar de la verdad y de si siempre hay justificación para mentir, ¿no? Para decir mentiras. La mentira es lo contrario, lo opuesto a la verdad. Por cierto, verdad viene del latín, ¿no? Veritas. ¿Has hecho una investigación? No, a ver, Lo sabías ya. eso lo sabía. Pues sí, anoche estábamos viendo una película, ¿no? Una película en francés, una película francesa. Somos así de intelectuales. Claro, pero menos porque es una película que hemos visto ya en italiano y en español, porque originalmente era una película italiana y la han traducido en muchos idiomas. La han adaptado. Exacto, pues sí, tienes razón, que han grabado películas nuevas cada vez. No existe todavía, creo, una versión americana o inglesa, pero anoche empezamos la versión francesa. En realidad no fue anoche, fue anteanoche. Ni siquiera me di cuenta de eso. Ok, así que César, ¿de qué se trataba esa película? Bueno, primero decir que estábamos viendo esa película porque tenemos nuestro objetivo, nuestro plan de hacer el examen de francés. Estamos aprendiendo francés, entonces es perfecto como idea ver películas que ya has visto en español, porque es una forma, la verdad es que era relativamente fácil entender esta película porque sabíamos las bromas, conocíamos la historia. Básicamente sí. Pero se trata de... La película se trata de un grupo de amigos que deciden organizar una cena en una noche muy especial, porque es una noche donde hay luna llena hay un eclipse de luna completo o algo así. Bueno, algún evento lunar. Sí, algo mágico. Y alguien propone en la cena dejar los teléfonos en medio de la mesa, en mitad de la mesa, y cada vez que haya una notificación, una llamada, un mensaje directo de una red social como Instagram, pues todo el mundo tiene que saber qué está pasando. Sí, que la persona que recibe la notificación tiene que leerla en voz alta para que todo el mundo escuche. Y muy rápidamente, las parejas que pensaban que tenían relaciones muy sinceras, muy honestas, resulta que de hecho sus relaciones estaban llenas de mentiras. Y eso me hizo pensar un poquito en una pregunta que me preguntaron cuando hice mi entrevista para entrar en la universidad. Porque yo tuve que hacer, creo que casi 5 entrevistas para entrar. Yo no hice ninguna. Y una era de filosofía. Y me preguntaron al principio de la entrevista algo como: ¿es a veces aceptable mentir? Y pensaba que sería un tema bastante interesante para hablar en este podcast. ¿Y te ha parecido igual?
Así que dime, César, ¿es aceptable a veces mentir? Pues mira, cuando pensaba en la respuesta, lo que se me vino a la mente, lo que se me vino a la cabeza fue, bueno, es aceptable si las consecuencias de esa mentira tienen un resultado mejor que las consecuencias de decir la verdad. Por ejemplo, cuando mentimos para no hacer daño a alguien, ¿no? Para no perjudicar o hacer daño a alguien. Y esto es interesante porque a esto se le podría llamar, en español decimos, una mentira piadosa, ¿no? Una mentira blanca para nosotros Sí. en inglés. Pero es interesante también, como probablemente ibas a decir, porque una mentira blanca claramente habla del color de la mentira, pero en español, ¿qué significa piadosa literalmente? Claro, algo piadosa o una persona piadosa es una persona que tiene merced, ¿no? Por otra. Es decir, que se preocupa por su bienestar o que le perdona, ¿no? Sí. Merced, como mercy en inglés. Así que, a diferencia del inglés, o con el inglés, en español es que se reconoce que a veces dices o cuentas estas mentiras piadosas para ayudar a alguien. Uh-huh. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Así que ¿crees que es aceptable contar mentiras piadosas si el resultado le hace más feliz a alguien o le ayuda de alguna forma? ¿Te parece? Sí, a ver, depende. Es que hay situaciones en las que realmente no tienes otro remedio y tienes que mentir. Porque a veces son situaciones o circunstancias que no tienen mucha importancia. Alguien te hace una pregunta y no sé, mira, me he comprado este jersey, me ha costado 500 euros, me encanta, es súper bonito, y te pregunta, ¿te gusta? Y no te gusta y dices, bueno, pues sí, muy original, Sí. ¿no? Ese tipo de cosas que no tienen importancia. Yo me he dado cuenta de que no miento porque muchas veces lo que digo, cuando digo algo, y especialmente cuando digo algo positivo, digo, te lo digo de verdad, lo pienso de verdad, porque si no lo pensara, no te lo diría. Es decir, no te diría lo contrario, pero no te diría esto. ¿Me explico? ¿Entiendes lo que quiero decir? No muy bien. Sí, la verdad es que no. Hoy estoy un poco espeso. Yo también, que no ayuda. Pero volviendo al tema original, decías, o pienso que dijiste, que contar ese tipo de mentira está bien. Pero supongo que un problema con eso es que a veces no se puede predecir el resultado de tu mentira. Así que eligiendo, por ejemplo, tu ejemplo del jersey, supongo que un problema podría ser que esa persona piensa, wow, a César le gusta mucho mi jersey, y va y gasta mucho dinero más en comprar muchos, o te compra uno como un regalo y espera que lo lleves cada vez que veas a esa persona, ¿sabes? Así que claramente no es un ejemplo muy serio, muy grave, pero supongo que demuestra los resultados inesperados de una mentira piadosa. Sí, es verdad. ¿Y cuál es tu opinión sobre la mentira? ¿Crees que está justificado mentir de vez en cuando? ¿A veces? Pues yo supongo que pensaría de este tema de una perspectiva un poquito diferente de la tuya. Supongo que yo diría que en algunos casos claramente es más moral mentir, porque si necesitas mentir, por ejemplo, para salvar la vida de alguien o en algún contexto extremo como eso, pero hablando de mi vida personal,
creo que un problema para mí es que soy súper sincero. Quiero decir que no tengo un filtro social muy bueno, así que a veces creo que le hago a la gente incómoda. Sí, pero no dices cosas malas a la gente. Eres honesto No. hablando de tu vida. No soy uno de esas personas que es un bitch total y dice, yo digo siempre la verdad o algo así. No digo eso, pero quiero decir que soy demasiado sincero sobre mí mismo, sobre yo mismo, Sobre mí mismo. sobre mí mismo. Y no lo sé, digo cosas que normalmente la gente sabe que es algo privado y me cuesta recordar que algunas cosas no deberían ser habladas en la conversación formal y educada. Pero creo que las dos mitades de mi respuesta probablemente son conversaciones para otro día, ¿no? Que son temas bastante grandes. Sí. Necesitamos más tiempo. Por cierto, ¿esta respuesta es la que diste en la universidad, en la entrevista? Pues no me acuerdo para nada. Y la verdad es que no importaba, porque pasamos 20 minutos hablando de lo que decía y cada vez que decía algo me daban un argumento en contra de lo que había dicho. Y la idea no no importa lo que digas al principio, quieren saber cómo piensas y cómo te adaptas a los argumentos que usan. Pero es que yo no estudié, como sabes, filosofía principalmente, y tuve que elegir una opción de filosofía en la universidad, pero yo estudié la lógica formal, que era una filosofía bastante diferente de todas las otras opciones que tenía. Así que me ha gustado la experiencia de la entrevista, pero no es el tipo de cosa que me gusta hacer más. Esa experiencia, una conversación de 20 minutos, muy buena, pero una carrera de literalmente eso día después de día no es para mí. Sí, debe ser bastante intenso, ¿no? Bueno, Inglés, vamos a despedirnos recordando a los oyentes que si quieren apoyar la continuidad del podcast pueden compartirlo con otros estudiantes de español, pueden valorarlo en la plataforma de podcast con una valoración escrita o dando unas estrellas, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un abrazo. Un saludo muy grande.